Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video educativo con el profe Darío. De antemano le damos las gracias a Dios por encontrarnos con salud y por el pan que nos brinda día a día. Le damos gracias también porque Él es el que nos llena de sabiduría para adquirir cada uno de los aprendizajes a desarrollar. Bueno, continuando con lo que es correspondiente a las ecuaciones cuadráticas, seguimos con el caso 3 y el caso 4. Son los únicos casos que vamos a estar analizando. Entonces, en el caso 3 es el caso cuando a vale 1 y la ecuación toma esta forma. Si se dan cuenta, x cuadrado no le aparece coeficiente, se supone que su coeficiente es 1. Entonces sería el caso de que a vale 1, todas las que tengan esta forma. Ahora miraremos un ejemplo. Y el caso 4 es cuando a es diferente de 1 y a la vez a es diferente de 0. O sea, a es cualquier número que no sea 1 ni sea 0. Entonces ahí sí va a aparecer un coeficiente aquí para x cuadrado y aparece en ambos casos, tanto en el 3 como en el 4, la ecuación cuadrática es completa. Recuerden siempre que hay que llevarla a la forma, para poder trabajar lo que se va a aprender. Si no la tenemos en esta forma, entonces no podemos aplicar lo que vamos a explicar ahora. Primero me entregan la ecuación, la llevo a la forma que yo necesito y luego sí puedo trabajar en ella. A continuación veamos el siguiente ejemplo. Nos presentan esta ecuación cuadrática. Debemos primero analizar que no se encuentra en la forma estándar como lo habíamos dicho. ¿Qué debo hacer para que quede en la forma estándar? Debo quitar este término que está aquí, enviarlo hacia acá y que de este lado solo quede 0 o no quede nada. Entonces, para hacer eso, esto como está positivo, lo muevo hacia acá negativo. A estos dos términos no les va a pasar nada porque no les estoy haciendo nada. Entonces, lo llevo a su forma estándar. Esto está positivo, lo paso acá negativo. Y como de aquel lado no quedó nada, igualo a 0. Cuando ya yo lo tengo así igualado a 0, entonces sí digo que está en la forma estándar. Ya estando en su forma estándar, entonces yo debo identificar que A es igual a 1, en este caso. B es igual a menos 1 y que C es igual a menos 2. Identificamos cada uno de estos coeficientes o términos que pertenecen a esa ecuación. Listo. Cuando ya yo sé esto, entonces miren cómo se va a desarrollar la ecuación. A diferencia de los otros métodos que hemos visto, este se llama el método por factorización. Vamos a factorizar este trinomio cuadrado que está aquí. ¿Cómo se factoriza? Para yo factorizar ese trinomio cuadrado, debo buscar dos números, o voy a hacer unos cuadritos aquí, que es donde voy a colocar esos dos números, que si yo los multiplico, voy a poner aquí el signo de multiplicación, voy a poner un puntico, ese puntico indica multiplicación. Si yo los multiplico, debe darme como resultado el valor de C. Pero esos mismos dos números, si yo los sumo, tienen que darme como resultado el valor de B. Listo. Ojo, el mismo número que yo utilice aquí es el mismo que voy a utilizar acá. Y otro número puede ser el mismo o puede ser otro distinto que yo use aquí, tiene que ser el mismo que use acá. Entonces, ¿qué condición deben cumplir esos dos números? Que si yo los multiplico me deben dar el valor de C. Y que si yo los sumo me tienen que dar el valor de B. En este caso, ¿cuál es el valor de C? Aquí lo tenemos, es menos 2. Entonces, en este caso, debo buscar dos números que si los multiplico me tienen que dar como resultado menos 2. ¿Y el valor de B cuál es? Menos 1. Entonces, en este caso, esos mismos dos números, si yo los sumo, me tienen que dar como resultado menos 1. Listo. Entonces, como la multiplicación me tiene que dar un número negativo, entonces por obligación, porque la única forma de multiplicar dos números y que me dé como resultado un número negativo es que uno de esos números sea negativo y el otro de esos números sea positivo. Es la única forma de yo multiplicar dos números y que el resultado sea un número negativo. Entonces, ¿cuáles son los números que multiplicados me dan 2? 2 por 1. Es la única opción que tenemos en este momento. 2 por 1 para que me dé
2, pero ahora yo necesito que sea menos 2, entonces por eso le pongo aquí uno positivo y el otro negativo. Ahora, ¿cuál debe ser el negativo y cuál debe ser el positivo? Eso me lo dice esto que está aquí, porque como yo los voy a sumar, son números de signos contrarios. Si yo los voy a sumar y el resultado me va a dar negativo, significa que el número más grande debe ser el negativo. Entonces, en ese caso, yo diría que como voy a multiplicar 2 por 1, el más grande es el 2, ese es el negativo y este es el positivo. Y entonces esos dos números también me cumplen la condición de que si yo sumo menos 2 más 1, me da como resultado menos 1. Entonces ya tengo los dos números. ¿Cuáles son? El menos 2 y el 1. Son los dos números que yo usé, el menos 2 y el 1. Entonces yo tomo esta ecuación y la factorizo usando estos dos números que yo encontré, que son el menos 2 y el 1. ¿Cómo lo factorizo? Yo utilizo la variable que tengo ahí, que es x. Abro dos paréntesis de esta forma y lo igualo a 0 porque esto está igualado a 0. Y entonces coloco los dos números que yo encontré tal y cual como los encontré, el menos 2 y el 1 positivo. Y ya eso está factorizado, o sea, hasta ahí ya factoricé. Ahora viene un procedimiento que se hace después de haber factorizado, que es lo siguiente. Hasta aquí ya yo había factorizado. Volví a escribir lo que me había dado ahorita aquí, lo volví a escribir acá, ya factoricé. Ahora, como son dos términos, dos expresiones que se multiplican, esto que está aquí se multiplica con esto que está acá y debe dar 0 como resultado. Entonces, veamos la siguiente pregunta. Si yo tengo un número A multiplicado por un número B y el resultado es igual a 0, ¿cuál es la condición mínima y necesaria? La condición mínima y necesaria para que yo multiplique dos números y me dé como resultado 0 es que alguno de ellos dos sea 0. Entonces yo debo decir, si A es 0, esta multiplicación da 0 sin importar lo que valga B. Pero si A no es 0, entonces B tiene que ser 0 para que esta multiplicación me pueda dar 0. Entonces por esa razón es lo mismo que estamos haciendo acá, sino que es como si esto que está aquí fuese A y esto que está acá fuese B. Entonces, ¿qué pasa? Que alguno de ellos dos, o esto vale 0 o esto vale 0, para que esa multiplicación pueda dar 0. En otras palabras, ¿qué es lo que le quiero decir? Que nosotros tenemos que coger esto que está aquí y decir, bueno, x menos 2 tiene que ser igual a 0. Y después tengo que coger esto que está acá y decir, bueno, x más 1 tiene que ser 0. Son las dos formas en las que esa ecuación me puede dar 0. Entonces, de aquí me va a salir la solución número 1 y de acá me va a salir la solución número 2. Recuerden que estas ecuaciones cuadráticas normalmente tienen dos soluciones. Que algunas veces es una sola solución, bien. Que algunas veces no tiene solución, bien. Pero lo normal es que nos salgan dos soluciones. Entonces, de aquí nos va a salir una solución y de acá nos va a salir la otra solución. Entonces, solución número 1, debo resolver esta ecuación. ¿Cómo la resuelvo? Este menos 2 pasa acá a restar, está restando, pasa allá a sumar o pasa positivo. Entonces despejo la variable, dejo la variable solita. X estaba acompañada de ese menos 2, ahora quedó completamente sola y ese menos 2 pasó allá a sumar al 0. Pero como va a sumar al 0, simplemente es colocar el 2, porque si yo lo paso a sumar sería 0 más 2, que me da 2. Y acá también voy a despejar la variable. Entonces, x está acompañado de este más 1. Ese más 1 lo paso hacia allá. Estaba positivo. Acá viene a restar al 0. Pero como sería 0 menos 1, es lo mismo que colocar solamente el menos 1. Esta sería la solución 1 y esta sería la solución 2. Y de esa forma he llegado a conseguir las dos soluciones que yo estaba buscando. Bueno, chicos, veamos el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos aquí la ecuación cuadrática que debemos solucionar. En este caso ya nos la entregan en la forma estándar, la forma que nosotros necesitamos para poder aplicar lo que estamos aprendiendo. Lo primero que hago es identificar el valor de A, de B y de C. En este caso, A vale 1, aquí tenemos A vale 1, B vale menos 12 y C vale 36. Entonces, como A vale 1, ya sé que estamos ubicados en el caso 3. El caso 3, que es el primer caso que estamos viendo en este video, porque los otros dos casos los vimos en el video anterior. Entonces, el caso 3 para nosotros
Eso no está en ningún libro estipulado de esa forma, nosotros lo hemos trabajado así, entonces este es nuestro caso 3. Entonces, ¿qué debo hacer? Busco dos números que si yo los multiplico me tienen que dar el valor de C. Y que si yo los sumo me tienen que dar el valor de B. ¿Listo? Cuando yo encuentre esos dos números, entonces me voy que la factorización de este trinomio cuadrado va a estar de esta forma. Utilizo la misma variable con la que estoy trabajando, la raíz de esto que sería x. Y estos espacios aquí los voy a rellenar con los dos números que yo encuentre aquí. El número que coloque aquí lo relleno aquí, el número que coloque acá lo relleno acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Primero vamos a darnos cuenta que C es 36. Entonces coloco aquí C vale 36. Y B vale menos 12. Entonces escribo aquí menos 12. Ojo, atención a esto. Como deben ser dos números que al multiplicarse me den 36, entonces hay otra cosa que hay que analizar también. La única opción de que dos números multiplicados me den un número positivo, en este caso el 36 es un número positivo, la única forma es que los dos números o sean positivos ambos o sean negativos ambos. Si yo multiplico dos números positivos me da resultado un número positivo. Y si yo multiplico dos números negativos, también me da como resultado un número positivo. Entonces, ¿de qué depende si ambos números son positivos o ambos números son negativos? De este. Como la suma me tiene que dar un número negativo, entonces por obligación los dos números tienen que ser negativos. Porque la única forma de que yo sume dos números que sean del mismo signo y me den un número negativo como resultado es que los dos números sean negativos. Entonces, en este caso, mis dos números son negativos. Y entonces, para este caso, ustedes se pueden dar cuenta que si usted suma menos 6 más menos 6, es lo mismo que menos 6 menos 6. Eso te da como resultado menos 12. ¿Qué quiere decir? Que el número más que está aquí en realidad no es tan importante. Lo importante son los signos de los números que usted encuentre. Esos son los que te van a decir qué operación va a hacer. En este caso sería menos 6 menos 6, que da como resultado menos 12. Y si usted multiplica menos 6 por menos 6, si multiplicamos menos 6 por menos 6, menos por menos, más 6 por 6, 36. Entonces ya encontré los dos números. ¿Cuáles son? Son el mismo, en este caso son el mismo, menos 6 y menos 6. Este trinomio se factoriza de esta forma porque el menos 6 con el mismo menos 6 son los que cumplen la condición. Entonces, este caso es en el que va a salir una sola solución. ¿Por qué? Porque si usted va a hacer esto igual a 0 y esto igual a 0, en ambas cosas va a salir lo mismo. Entonces, como esto es igualito a esto, simplemente lo voy a hacer una sola vez. Entonces digo que la solución me sale de x menos 6 igualado a 0. Uno de estos dos lo excluyo. ¿Por qué lo excluyo? Simplemente por la razón de que son exactamente la misma expresión. Entonces, como ya excluí uno, me va a salir la solución única de esto. ¿Y cómo lo hago? Despejando la variable. Si este menos 6 está aquí, lo paso allá sumando, entonces me queda que x es igual a 6. Y esta es la única solución que tiene esa ecuación cuadrática. En este caso, única solución. A continuación, veamos el siguiente ejemplo. Nos dan la siguiente ecuación cuadrática para que le demos solución. Ya la tenemos en su forma estándar. Ya podemos empezar a trabajarla. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso A no vale 1. En este caso A vale 14. A vale 14. B vale menos 31 y C vale menos 10. Pero el solo hecho de que A valga un número diferente de 1, entonces ya me está queriendo decir que estoy en el caso 4, que es el segundo caso que vamos a analizar en el día de hoy, caso 4. Entonces, para el caso 4 cambian las cosas. ¿Por qué? Porque entonces ahora debo buscar dos números que cuando yo los multiplique me dé el valor que da lo mismo que multiplicar A por C. Dos números que cuando yo los multiplique me dé lo mismo que si yo multiplicara A por C. Ahora van a ver cómo es. Y esos mismos dos números, si yo los sumo, me tienen que dar el valor de B. ¿Listo?
Y la factorización siempre se va a realizar bajo esta formulita que está aquí abajo. Siempre. En el caso 4. Entonces, A por C. Sabemos que A es 14 y C es menos 10. Entonces, 14 por menos 10 me da menos 140. Multiplico A por C. 14 por menos 10 me da menos 140. Listo, entonces ya yo sé que esos dos números que voy a multiplicar me tienen que dar menos 140. Y que cuando yo los sume me tienen que dar el valor de B. ¿Cuánto vale B? Menos 31. Menos 31. Entonces, recordando lo que dijimos ahorita, si yo debo multiplicar dos números y el resultado es un número negativo, entonces un número es positivo y el otro es negativo. Entonces, un número es negativo y el otro es positivo. Por obligación, la única forma de que yo multiplique dos números y su resultado sea un número negativo es que uno sea positivo y el otro negativo. Entonces, como la suma de ellos me tiene que dar un número negativo, en la suma yo debo colocar el número negativo, o sea, el número más grande. Pero eso lo hacemos ahora. Primero vamos a encargarnos de conseguir cuáles son esos dos números que multiplicados me den 140, negativo. Entonces, en este caso, los números son el 35 y el 4. Si usted multiplica 35 por 4, le da 140. Si multiplicamos 35 por 4, eso me da 140. Ahora, como yo necesito que el más grande de ellos dos sea el negativo para que la suma me pueda dar negativo, entonces el 35 tiene que ser negativo. Entonces yo coloco aquí 35 y aquí 4. Ojo, este signo más no significa que voy a sumar porque aquí me están diciendo que estoy multiplicando. Entonces vamos a quitarlo de aquí. Ya yo sé que los números son el 35 negativo y el 4 positivo. Y a su vez, si yo sumo esos dos números, 35 más 4, que es positivo, me da menos 31. Entonces ya encontré los dos números. ¿Cuáles son los dos números? El menos 35 y el 4. Esos números son los que voy a colocar aquí. Menos 35. 4 positivo. Siempre cuando encuentre esos dos números son los que voy a rellenar en la parte de aquí, donde acabo de rellenar, con el mismo signo con el que yo los encontré. Listo. ¿Qué me hace falta completar la tabla? Reemplazar estos valores, que son el mismo A. ¿Cuánto vale A? 14. Entonces aquí quito esto, coloco el 14, quito esto, coloco el 14, y quito esto, y coloco el 14. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, estamos en una parte parecida a la de ahorita. Tengo tres expresiones que se van a multiplicar. Esta no cuenta en estos momentos, solamente me voy a enfrascar en esto y en esto. Entonces, debo decir, esto que está aquí me tiene que dar como resultado 0. Entonces me lo llevo para acá y coloco 14x menos 35 me tiene que dar como resultado 0. Y despejo la variable x. Primero voy a quitar este menos 35 que está restando y lo paso allá a positivo. Y por último, ese 35 sigue ahí y este 14 que estaba multiplicando pasa aquí a dividir. ¿Listo? Esta es la respuesta número 1, mi solución número 1. Claro, eso es simplificable porque yo puedo dividir aquí entre 7 y aquí puedo dividir entre 7. Entonces, esa solución número 1, simplificándola, 35 entre 7 me da 5. Y 14 entre 7 me da 2. O sea que la primera solución es 5 medios. Ya saben que esto sigue acá. Lo que pasa es que el tablero no alcanzó ahí. Listo. Por otro lado, tenemos que tomar este señor que está aquí también, igualarlo a 0, como se hacía ahorita, el mismo procedimiento. Entonces, 14x más 4 lo igualo a 0. Y despejo de la misma forma, 14x es igual a que este que está sumando lo paso acá a restar. Y luego este que está multiplicando lo quito de ahí y lo paso a dividir lo que estaba allá. ¿Listo? Y entonces, simplificando esto, yo voy a tener mi segunda solución, la cual será mitad de 4, que es 2, y mitad de 14, que es 7. Y de esta forma obtengo la segunda solución. Listo, ese es el procedimiento siempre que vayamos a factorizar o vayamos a solucionar una ecuación cuadrática
que sea factorizable y que A sea diferente de 1. Ahora, ya llegamos a las dos soluciones, listo. Este mismo ejemplo se lo hubiesen podido plantear de otra forma. Y ya les voy a explicar lo que hay que hacer en ese caso. De la siguiente forma. Así. ¿Listo? En este caso A es negativo. Por asuntos de comodidad, de facilitar los procedimientos, siempre que el valor de A sea negativo, lo vamos a transformar a positivo o lo vamos a volver positivo, simplemente cambiando el signo de aquí a positivo y cambiando todos los signos que hay en la ecuación, todos los signos que hay en la ecuación. Si este hubiese sido positivo, hubiese sido negativo, yo lo hubiese puesto positivo, y si este hubiese sido positivo, yo lo hubiese puesto negativo, y así. Listo. Entonces, en este caso, volvimos nuevamente a lo mismo, pero solamente les quería decir que en el caso de que esto sea negativo, entonces cambio todos los signos para que este sea positivo y trabajar cómodamente mi ecuación. Ahora, también se puede presentar el caso donde te den algo como esto. ¿Listo? Se te presenta el caso donde te dan esto. Tú dices, A es diferente de 1. Entonces estoy en el caso 4. Pero en realidad puedes llevarlo al caso 1 inmediatamente. ¿Por qué? Porque si yo divido toda la ecuación entre 2, es decir, si divido aquí entre 2, entre 2, entre 2, y el 0 entre 2, o sea, toda la ecuación la estoy dividiendo entre 2, esto me da 1, o sea, quedaría así. Esto me da 3, y esto me da 6. 2 entre 2, 6 negativo. Y 0 entre 2 es 0. Y entonces la llevé a esto y estoy nuevamente en el caso 1. Me la habían entregado así, sin esto. Estaba en el caso, en el caso 4 estaba. Y la llevé nuevamente al caso anterior, que es el caso 3, que ya yo sé cómo trabajarlo, cómo factorizar eso. Entonces, son truquitos. De pronto puedo llegar a que esto no es factorizable, pero si esta no es factorizable, la anterior tampoco. Y si no es factorizable, ya sabemos que aplicamos la fórmula general. Entonces, son truquitos que hay que ir aprendiendo, pero para facilitar las cosas. Espero que haya sido de su agrado el video. Espero que hayan comprendido cómo se puede solucionar las ecuaciones cuadráticas por medio de factorización.